tenemos nosotras es que nos vean los lunes, miércoles y viernes, porque es agradable prender la tele y vernos a nosotros. Las mejores noticias. Le traemos suerte. Hacemos la presentación y después vienen todas las pálidas, ¿viste? Toda la realidad bueno, nosotros no somos las responsables de eso. Nosotros solamente contamos la información, ¿no? Transmitimos lo que pasa, claro. Transmitimos lo que pasa y tratamos de, reírnos un poco de vez en cuando, porque si no, ¿qué sería? ¿Qué serían nuestros días con todo este gobierno de Milei? Sí, otra cosa. De Milei. ¿Usted quería que yo diga? No. Solo dejamos a ellos, que están bastante acostumbrados a decir cualquier cosa. No nos acostumbramos. Esas barbaridades. Pero, viste que normalizan por ahí. A veces también a uno, como está tan indignado ante cierta, por ejemplo, o justificación de las medidas que toman, y viste, uno también se indigna y por ahí le salta va los un exabrupto. Los españoles estuvieron remedándole al presidente. Así se nos ríen en el mundo. ¿Viste? Sí, lamentablemente se nos ríen afuera, pero acá nosotros la pasamos bastante mal, te digo, con esto, ¿no? O sea, es que arrancó el mes de julio, ahora estamos el 16, mitad de mes. Hoy anduve por el centro, cero movimiento. Me voy siempre a una librería acá cerca para imprimir cosas, qué sé yo, ¿viste? Trámites. Y le dije a las chicas, antes eran como, hasta diciembre, ponerle, eran 5, 6 chicas, y ahora solamente había 2. No, hubo reducción de personal, viene muy poca gente, abrimos con horario reducido, o sea, de 8 a 12 y después a la tarde de 17 a 19, o sea, un ratito nada más. Horario cortado. Todo cortado, pero a mí lo que me llamó la atención, porque antes había mucha gente, muchos empleados. Bueno, acá pasó lo mismo, ¿vieron? Acá somos la cámara y nosotras, y están los chicos ahí. Y están mis sobrinas también, andan por Posadas mis sobrinas Delfina y Jazmín, así que después vamos a estar pasando fotitos. No, pero me llamaba la atención eso, y eso se está dando en muchos comercios. Por otro lado, vi la información que de la oficina de empleo contaron que hubo mucha demanda de sectores privados para toma de personal, no sé si temporario, hablaba de 1.400 personas, o sea, la gente busca trabajo, busca cualquier tipo de changa, sobre todo los jóvenes, y tenemos una población en su mayoría joven, que trabaja en bares, ¿no? Y que están expectantes también por el movimiento turístico. ¿Ustedes vieron mucho movimiento turístico en esta temporada invernal? No salí mucho, así que la verdad no sabría decirte. ¿No vieron? No, todavía no se nota tanto. Sé que hay mucho en Iguazú, pero Iguazú. no. Sí. Bueno, yo no vi. Yo vi que Misiones Online hizo un informe donde, hay turistas, viste, que llegan. No se ve la cantidad de gente que se veía antes. Claro, porque al año pasado la diferencia era al revés, entonces le convenía a ellos, había muchos brasileros. Había muchos brasileros que, cuando venían acá y gastaban. Lo que pasa es que a nosotros nos conviene ir a Brasil ahora. Por eso, se dio vuelta el circuito. Hace rato. Y es lamentable porque obviamente cuando se fortalecen los países limítrofes es porque a nosotros no nos está yendo bien. Cae el consumo, las ventas en los comercios, todo lo que sea zapatos, ropa, etcétera, acá en el centro. Electrodoméstico. Ni hablar los electrodomésticos que te traen a tu casa del otro lado, la verdad, ¿no? Sí. No, inclusive desde China están trayendo mucho. Sí, no sé si conté el otro día del valor de un neumático. ¿Conté el lunes? No. El valor de un neumático. Vos sabés que haciendo consultas sobre precios, un neumático acá, 316.000 pesos. Solo uno. Uno solo. Y acá enfrente 116. Y para un auto tamaño normal. Una camioneta ya no sé qué valor. O sea, que con lo que comprabas uno ya te comprabas, ponías un poquito más, te comprabas 3. Te comprabas, sí, los 4. Un poquito más. O sea, compraste 2 y te sobra plata. Inclusive pagás para la alineación, balanceo, para que, ¿entendés? No existe competencia, claro. Y y la gente hace eso. Sí. Es lamentable, pero a mí me da pena porque los comercios cada vez tienen menos empleados acá. ¿Por qué? Porque no pueden hacer frente a empleados, tarifas, de luz, de agua, de gas. Esto es lo que hablamos constantemente en todos los programas, pero no porque queremos
porque es una realidad. Sí, sí, Y es lo se que nota está cada pasando. vez más la recesión, el bajo consumo. Antes, yo me acuerdo, con el aguinaldo, el movimiento en el centro era impresionante. Ahora empieza el Black Friday dentro de poco, ¿no? 31. A fines de mes. Sí, 31 de julio. Al 31 de julio empieza, después vamos a estar dando esos detalles, que justamente es para cuidar a nuestros comerciantes, para tratar de hacerle competencia, no lo haces competencia, No. pero por lo menos para que salve, como le dicen, salven la ropa. De igual manera, yo estaba viendo que están poniendo muchas promos, exhiben muchas promos en el centro, cosa que antes no pasaba. Están sacando todo a la vereda. Eso es típico de los 90. Y sí, sí, Yo sí. me acuerdo, porque nosotros en esa época del 2003, ¿te acordás, Cari? Estábamos en la municipalidad de Posadas, Jorge era el intendente, y había toda una política de ponerle más linda la ciudad, más ordenada los comercios, y que en los 90 en la calle te vendían. ¿Viste cómo Sí. pasa en Paraguay? Sí, que sí. te ofrecen, entre, por favor. Bueno, Sí, eso a también pie. acá era, en Y aparte Posadas. estaba el tema también de los mesiteros. ¿Te acordás que había como 8 mesiteros en una cuadra? Claro, Después la se gente regularizó sacaba. a 2 por cuadra. Claro, porque Jorge fue el que Claro, justamente pidió fue una que lucha, ingresen. porque los comerciantes pedían, bueno, yo no saco la vereda, pero sacame el mesitero. Entonces se llegó a un acuerdo entre comerciantes y mesiteros en esa época. Ujú. Bueno, eran 2 por cuadra y ya no se había visto, y no sé si usted se acuerda, del 2003 en adelante se dejó de ver a la persona que andaba vendiendo media, porque acá era igual que del otro lado, el que te vendía el repasador, el cablecito USB, el cosito para Sí. lo primero que salían los teléfonos, obvio, porque en esa época no había tanta tecnología, pero ya no se veía. Y volvió otra vez, el año pasado empezó a ver de vuelta. Bueno, todos los comerciantes ahora sacan sus cosas a la vereda en Todos los oferta, percheros. 2x1, 3x1. Pero ese es el sinónimo de la crisis. Porque, ¿por qué hacía referencia al 2003? Porque también todo ese, entre comillas, ordenamiento para que tengamos más paso en las veredas, para que los comerciantes tengan los comercios y que la gente ingrese y compre igual, se dio en un contexto nacional donde justamente hubo el intenso cuidado en las ventas internas, en mejorar el tema de ir poco a poco, porque veníamos del estallido del 2000, 2001, el desastre, y se dio en un contexto de, como decís, Karina, que después ya no se veían a esos vendedores en la calle, ni siquiera los mesiteros. Y Ahora, fue la época otra también- vez se está viendo y con mayor cantidad o sea, venden de todo. ¿Viste? Te ponen una mesita y venden de todo. Y ni te digo que son gente que viene de otro lado, vienen de otros barrios en el centro. Que también y fue los mismos acom- comerciantes. Fue acompañado, aunque ahí empezó el reordenamiento de la ciudad en el centro, con la calle Paseo, Claro. los arreglos de la plaza, entonces todo iba con todo porque había una mejor economía y había movimiento y todos había más ingreso de impuestos. Me acuerdo que fue todo que se fueron haciendo los tramos de la calle Paseo. Bueno, se empezó a hacer, claro, y en la ciudad de Posadas se empezó a poner más linda, más ordenada, pero había un contexto económico mejor. que iba mejorando poco a poco, ¿no? Claro. 2003, 2004, 2005 y después así en adelante. Empezó nuevamente esto y se profundizó con Milei. La gente vende lo que Bueno, puede. eso te iba a decir, donde se nota también es en la cantidad de emprendedores que hay, se suman cada vez más. Entonces, desde la municipalidad, junto con Desarrollo Social, y bueno, todos los entes están trabajando en ese tema, y los emprendedores se turnan los fines de semana, porque son tantos, Claro. entonces les piden que, bueno, este fin de semana le toca a este grupo, el otro fin Claro, de para semana que el todos otro. tengan las mismas oportunidades. Y puedan vender Increíble, algo. sí. Y también están acompañados por la provincia, digamos, no por Claro. la nación. Sí, sí. Claro. Bueno, otro de los temas que analizamos ya en estos días y venimos hablando hace mucho tiempo acá porque lo vemos y lo notamos, es el estado de las rutas nacionales. La ausencia del Estado Nacional realmente no es ni en broma para tomarlo, porque realmente se ven cada vez más accidentes de tránsito debido al estado deplorable de las rutas nacionales. Lo contamos nosotros acá, hicimos un repaso de un viaje que yo hice. El fin de semana pasado, después de 3 meses, fui al interior y noté el deterioro de nuestra ruta nacional 12, que siempre fue impecable, o sea, se está deteriorando constantemente y se nota la ausencia, ya no está vialidad,
ya se sienten los baches, algunos cráteres, o sea, es peligroso. Yo supongo que todos los que viajan, sobre todo los funcionarios, digo, que van y vienen para todos los municipios, deben notar lo mismo que estoy contando yo de la Ruta 12, pero también es complejo y es peligroso porque nos ponen en riesgo a todos. Yo hablo de los colectivos, camiones, ambulancias, autos particulares, bicicleta, moto, lo que sea. Pero esto, miren hasta dónde llegó y llega el reclamo. Miren, es calamitoso el estado de las rutas, lo dice Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. No solo se complica transitar, sino que ponemos en riesgo la vida todo el tiempo. Ya este sector nos está callando, porque este sector fue el que incentivó, votó a Milei, apoyó las políticas de ajuste. Miren lo que dicen ahora. Tenemos condiciones para producir más, necesitamos que lo producido también pues se pueda transportar, que ahí justamente está el negocio, ¿no? En la otra placa dice, es una demanda que le hacemos al gobierno, porque esas rutas circulamos nosotros, nuestras familias, las familias de todo el país. Ya llega a tal punto este reclamo, nada más y nada menos que del presidente de la Sociedad Rural Argentina. Me llama la atención porque estuvo con Milei el fin de semana. Pero se los hizo justamente en esa reunión el reclamo. Le hizo el reclamo. Que los otros pensaron que les van a recibir así, con los brazos abiertos. Porque yo no sé en qué mundo viven estos funcionarios, evidentemente de Casa Rosada, y viven ahí cerca de Casa Rosada, porque no sienten la realidad, no ven la realidad que vivimos todos nosotros, y esto es cierto, pone en peligro la vida de todos. Para que el sector de la sociedad rural ya se exprese de esta manera, y lo hacen con mucho respeto, pero diciendo, Ponte las pilas. Pónganse las pilas, porque ellos dijeron que se corrían de todo. Es más, el privado, vieron que no se hace cargo de las rutas. No es rentable para ellos. Pero obvio, porque esto tiene que ser una inversión del Estado. Fíjate que Pasalacqua, en la última reunión que tuvo con el BID, en uno de los puntos que trataron con el BID es para trabajar en el tema de la ruta 14 y de 17. Claro. Sí, mire. Ya antes de dar de baja el tema de vialidad. Antes de eso ya, prácticamente. Bueno, pero el que no es tan preocupado, y esta es la sintonía que tiene el gobierno nacional. Escuchen lo que decía Adorni. No sé si ustedes tienen el videito. Adorno. A ver. No, la verdad que me preguntas sobre horas puntuales que desconozco cuál es el estado de cada una, a quién pertenecen y en tal caso quién es el responsable, pero me parece que la postura del gobierno ha sido siempre clara, ¿no? Pero la consulta es la prioridad y la atención a ese tema. Si el gobierno está atento a que viene todo este tema, por la circunstancia que vive el país, va a haber mucho movimiento interno, entonces si está esa preocupación para que no haya accidentes. No tenemos, desde lo que respecta a la jurisdicción nacional, no tenemos ningún tipo de preocupación y ni nada que tengamos que agregar. Salen algunos exabruptos, ¿no? Cuando escuchás lo cínico que son. O sea, este es el vocero y es justamente el vocero del presidente de la nación. Cero preocupación por esto, por las obras en las ¿Cómo rutas? se nota que solamente toman aviones? No, pero eso es lo que votaron en Cava. Ese tipo ganó en Cava. No andan por el interior. Eso es lo más preocupante. Bueno, esto es lo que nosotros queremos mostrar también, porque hay que tomar conciencia a la hora que te dicen viva la libertad y te festejan, y te digo también para los de Misiones, ¿no? Que muchos publican esto como algo importante, como diciendo, bueno, el Estado se corre de esto, que se arreglen los vecinos, que se arregle el ciudadano común y corrientes. Yo veo, la verdad, primero que son cínicos, segundo que no les importa lo que suceda, como decís, transitan evidentemente en avión, pero no conocen el país. Si en el país no viajaron al exterior todo. Ponele que un ciudadano común y corriente no conoce tampoco todo el país, pero ellos son funcionarios, están a cargo del Estado Nacional. El presidente no viajó nunca al interior, claro. De hecho, el otro día canceló su viaje porque no podía ir en vuelo. Nunca se le imaginó subirse a un auto que le lleven a Chaco, por ejemplo, ¿no? Sí, a Tucumán era. Pero no, a Tucumán en el Día de la Independencia. Y otra noticia, a ver si te puedes leer esto, Cari. Dice, Argentina y Venezuela tiene hoy el salario mínimo más bajo de América Latina. Bueno, ustedes no querían ser Venezuela. Estamos peor que Venezuela, les aviso.
Ellos se llenaron la boca todo el tiempo diciendo que con el kirchnerismo, con el peronismo estábamos yendo a convertirnos en Venezuela. Argentina y Venezuela tienen hoy el salario mínimo más bajo de América Latina. El salario mínimo vital y móvil vigente en Argentina es uno de los más bajos de América Latina y en América del Sur solamente equiparable al de Venezuela, en tanto los precios de los alimentos y bebidas, dice, medidas en dólares, muestran que si bien son caros para quienes viven en el país, son muy baratos para los extranjeros. Según el relevamiento de esta consultora, Focus Market, Argentina tiene hoy un salario mínimo más bajo de América Latina, $151 al tipo de cambio oficial, y solo superior al de Venezuela. Esta es lo que nos presentan justamente porque estos son los datos reales. Por eso Qué todo bárbaro. el mundo se queja de que el salario no alcanza. Los salarios están pisados y nadie puede hacer frente a las tarifas, a la canasta básica familiar, a los servicios. Agradezcan que en Misiones, y le digo esto a los estudiantes, en Misiones tenemos el boleto gratuito todavía. El boleto estudiantil gratuito, cosa que nuestra generación no lo tenía. Lo teníamos que pagar, por ahí nos hacían un descuento, ¿se acuerdan? Sí. Un descuento mínimo del 10% creo que era en algunas líneas. Pero ahora lo tienen de manera gratuita. Y de media distancia, porque el local no te descontaban nada. Nada no nos descontaban en los 90, al contrario, te cobraban todo. Y acá todavía se sostiene, y digo todavía porque uno puede tener diferencias o puede marcar, qué sé yo, uno puede cuestionar o criticar, porque la verdad que hacemos eso desde el periodismo también, pero hay que destacar estas políticas que vienen de hace un tiempo. 10 años creo que cumplió ya el boleto estudiantil. En 2015 se sancionó acá en la Cámara de Diputados. Me acuerdo re bien que fue en el 2015, para que vean que son derechos que se lucharon ya. Los jóvenes de los 70 luchaban por el boleto estudiantil. Y ahora, y hablo de esto porque si existen los salarios más bajos de América Latina, imagínense una familia con 2 o 3 hijos que tienen que viajar todos los días a la escuela, para ir a la escuela, si encima tienen que pagar El pasaje. Ahora acá en Posadas, en el interior, todo el mundo tiene de manera gratuita, ¿eh? Eso está buenísimo. Y eso no fue arte de magia, fueron decisiones políticas que hay que cuidarla. Y uno lo cuida que también con el voto. Digo, porque uno por ahí ve que desde La Libertad Avanza específicamente, o veo de la línea de Amarilla, que todo el tiempo están criticando y cuestionando, por ejemplo, al gobierno provincial o a la Renovación, porque ellos tienen un objetivo político. Claro que sí. Pero no te hablan de fondo de estos temas. No. Pero No, nosotros fíjate, tenemos que contestar. Fíjate que ahora se fueron a un encuentro en el Senado invitado por Gorlin. Claro. ¿Quién era Gorlin? Que aparte senador, Es uno de senador. los que estaba dentro de esos mensajitos, de los mensajes que bancaron la protesta. Mirá vos. Entonces digamos todo. Sí, y hay que hablar de estos temas porque estaban todos bastante envalentonados, ¿no? Que no está mal, vivimos Porque ahora en democracia. picotean, hay que ver cuando sea diputado qué va a hacer por sus compañeros realmente. Sí, Si va a presentar, si va a hacer algo. Porque el solo criticar y no presentar, me parece que es fácil tener una banca. Bueno, siendo oposición, van a criticar y van a cuestionar, está bien, pero a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Porque nosotros tenemos que tomar conciencia que por ahí uno cree que el boleto estudiantil gratuito, que ya está por ley, que puede ser de por vida. Y vos no sabés, si cambia un gobierno, Sí, se te corre lo el veta. riesgo que te digan, no, tenemos que hacer el ajuste acá, como te dicen a nivel nacional, y te sacan como el subsidio al transporte, te sacan el subsidio a las tarifas, de Sí, la Cámara te eléctrica. lo puede vetar. Te puede vetar. Digo porque son cosas que hay que hablar, y es una realidad, ¿no? Sí. Ahora, bueno, desde el 10 de diciembre va a haber una nueva Cámara acá también, una nueva conformación, y ahí tenemos que estar atentos, porque tanto los derechos de los misioneros que tanto defendemos, también están en cuestionamiento, digamos, ¿no? Bueno, otro de los temas que no hay ninguna buena noticia ni en el nivel nacional, y no es porque yo no le quiera a Milei. A mí no me gustan las políticas que implementa Milei, ¿no? No contra él, viste, nada, no me da nada. Voy a decir, Sí. pobre
no sé, A eso está sumale, bien parece. a eso sumale lo que se está hablando mucho del cambio de las indemnizaciones ahora también, que no se va a pagar a las personas que echen. Viste que hoy hablamos de despidos, de la cantidad de gente que está siendo despedida y bueno, ahora no le van a pagar la indemnización, va a cambiar todo eso también. Eso votaron también en la ley base, ¿eh? Claro. Ahí fueron responsables todos. Por eso. Porque de estos temas por ahí no hablan, nadie comunica, ¿viste? No. Es más, a nuestros legisladores les digo, nuestros legisladores nacionales tienen que rendir cuenta o dar cuenta ante los medios qué están haciendo, por qué votan esto, por qué votan lo otro. Como no explican, por ahí llega la información confusa y qué dice la gente en su casa, son todos iguales, votan todo lo mismo. Porque nadie tampoco les explica, ¿no? Escuchamos sí en campaña, por ahí los discursos, lo que pretenden hacer, pero una vez que llegan a la banca no te atienden el teléfono, no salen a hablar con los medios, y son muy importantes, más en este contexto con un gobierno nacional tan ajeno a la realidad de la gente, ¿no? Ahí es donde nosotros buscamos contención o estamos pendientes para ver qué hacen los legisladores. La cuestión social, vieron que la cuestión social fue el primer ataque que hizo este gobierno nacional con el tema de, por ejemplo, las auditorías, como vos me recordabas, Cari, Los comedores. de los comedores. Bueno, y había dentro de desarrollo social un programa muy importante que se llama FISU. No sé si ustedes se acuerdan que incluso se había destacado la labor de la labor que había tenido el equipo del Fondo de Integración Sociourbana. Mediante el decreto 312/25, el Gobierno Nacional resolvió el cierre del Fondo de Integración Sociourbana, llamada FISU, en cumplimiento a normativa que dice, se respetarán los compromisos vigentes publicados en el boletín oficial. Resulta que la idea fue eliminarla por decreto, pero hubo por suerte la justicia le frenó ante el gobierno nacional a este decreto. Frena justamente que no se disuelva este importante programa que tenía como objetivo todo lo que tenga que ver con el mejoramiento barrial, que llegaban fondos. Acá en Misiones vinieron y presentaron, me acuerdo, con Soledad Balán, en su momento, en un trabajo que se estaban haciendo en los barrios más precarios, más vulnerables de Posadas y del interior de la provincia, que era mejoramiento barrial, ¿no? A través de este fondo. Pero bueno, ayer le hicieron una entrevista a la ministra de Capital Inhumano, le digo yo, que se llama Sandra Petovelo, Sí. y le preguntaban sobre este programa. Fíjense lo que decía. Cuando tienen el video, ¿me avisan? ¿Les pidieron algo? Sí. ¿Les pidieron algo? Sí, uno de ellos me pidió que me decía, ¿vos sabés lo que es el FISU? Y yo, la verdad que era tan grande el ministerio que todavía tenía algunos organismos que estudiar. Yo no sabía muy bien de qué me estaba hablando. Y era el fondo que se utilizaba para construir casas, ¿no? Y bueno, y él me decía, lo tenés que tener vos, lo que tenés que tener vos. Me pedía sí o sí que lo tuviera yo. ¿Para qué? Supongo que era una herramienta que ellos utilizaban, ¿no? ¿Y hoy ese fondo está cerrado efectivamente, ministro, o no? Sí, creo que el ministro Caputo sacó todos los fondos fiduciarios que había. Estaban queriendo, como siempre hacen, estigmatizar en este caso a los curas villeros. ¿Por qué? Porque los curas villeros están todo el tiempo criticando y obviamente en contra de las políticas que implementa Milei, que son de hambre, de ajuste y de ausencia. Si decimos ausencia del Estado Nacional en las rutas nacionales, ¿qué les voy a hablar de los barrios populares? ¿No? Entonces le hicieron una entrevista en esto y como siempre entre comillas, periodista, uno de los voceros también del gobierno nacional, le dice, ¿y le pidieron algo? Sí, ella le responde que querían, que le habían pedido que sostenga este fondo, porque con esos fondos... Que no tenía ni idea para qué servía. Y ella no tenía ni idea, no tenía ni idea. Es más, dice, creo que sí, lo cerró Caputo. Esos son los ministros que están ahora de La Libertad Avanza. Esos son los que no tienen ni idea porque no les importamos.
porque se nota en sus acciones que desconocen la realidad. Es más, yo creo que conocen, pero que no les importa. Entonces, ¿qué dicen? Poncio Pilato, que cada provincia se haga cargo. Y encima le sacan la coparticipación, no le mandan recursos para obras, menos para los barrios. Lo único que sostienen y aumentaron asignación universal por hijo, aumentaron todos los programas sociales, excepto el potenciar, que siguen 78.000 pesos, pero sigue sosteniendo. Incrementó la cantidad de estas asignaciones, cuando ellos se llenaban la boca diciendo los planeros, todos los peronistas regalaron pensiones, regalaron estas asignaciones. O sea, es impresionante la hipocresía que manejan. Y no queda solamente en Buenos Aires ese discurso, porque ahora ya escuchamos a esos voceros en toda la provincia, que le mienten en la cara a la gente, a través de las redes sociales. El otro día Rial le criticó al diputado electo de La Libertad Avanza, el extenista, que va a asumir en diciembre. Vamos a ver, porque posiblemente es candidato a senador, a diputado nacional. Bueno, por ahora fue electo diputado provincial, pero fíjense, desde la cama decía, yo la verdad, estaba criticando porque los senadores, o en el Senado de la Nación salió que 300.000 personas puedan acceder a su jubilación por moratoria. Salió también la emergencia de discapacidad. La emergencia, algo tan importante que tuvo mucha repercusión. El aumento a jubilados. El aumento a jubilados. Y lo del fondo para las provincias. Y los fondos para las provincias. En eso se avanzó. Y el tipo muy cómodo en su cama, o sea, y encima todos los videos que hace en su casa. O sea, yo veo. Puerto Madera. Yo no lo vi. No, ni vive acá siquiera, no vive, ¿no verá? No vive acá. Ah, no te puedo creer. Encima importamos candidatos. No, yo eso no sabía, pensé que estaba en Oberá, o acá, no sé. Pero te digo, el descaro de criticar a los senadores que están cumpliendo con su función, porque por lo menos tienen que ir a la sesión y sentarse y votar en contra, a favor, lo que sea, pero votar y cumplir con por lo que le votó el pueblo, ¿no? Y criticando desde la cama, dice, la verdad, esto es como que ellos siempre tienen el discurso, y le dice Rial, por lo menos de levantarte de la cama. O sea, por lo menos hace de cuenta que estás, no sé, en un barrio con un grupo de gente, con una mesa de última. El descaro, bueno, esos son los representantes de La Libertad Avanza acá en Misiones, ¿no? Después, ahora para la nacional no tengo idea, sí escuché que le quieren traer de candidato al que ahora es subsecretario de prensa, creo que de Milei, que dice que es un posadeño. Yo no lo conozco, a Linari. ¿Lo conocen? Lo conocía como panelista del programa de Viviana Canosa. No lo conozco. Pero importan candidatos. ¿Qué puede saber alguien que vive hace 30 años en Buenos Aires de Misiones? Bueno, ahí te das cuenta que ellos buscan solo gente que le levante la mano, porque también está el rumor del que fue electo diputado provincial a que no asuma y sea candidato a diputado nacional, porque les sirve más para juntar gente para que le vote lo que ellos quieren en Cámara de Diputados. Claro. Ahí te das cuenta. Bueno, pero vos sabés que por eso mismo Necesitan hay que gente mostrar. Sí, lo peor de todo es que hay gente de acá que vota eso, porque quiere la libertad, pero después va y golpea en la casa de gobierno en frente de la Plaza 9 de Julio. Sí. Bueno, Eso. claro, pero para eso la gente también tiene que tener la información. Hay muchas mentiras. Ellos son muy hábiles con las redes sociales y siempre como que primerearon con ese tema, ¿eh? Bueno, convengamos ¿Y que la vos le gente ves? tuvo la información siempre. Sí, pero por ahí no sé, les llega la información cortada y es más fácil ser por ahí oposición criticando, ¿no? Así estigmatizaron, como están estigmatizando a la Renovación, por ejemplo, en Misiones, así lo hicieron con Cristina, con el peronismo. Todos los días le picaban la cabeza en contra. Y estos tienen mucha habilidad, porque encima yo lo que veo, y también lamento, y también tengo algunos debates con gente que está en situación muy vulnerable y que les cree, ¿no? Y gente que después, como vemos, asisten al Estado para el hospital, asisten sus hijos en las escuelas públicas, o sea, no tienen un nivel de vida que vos decís que pertenece a esa misma clase social a la que ellos defienden, ¿no? Pero bueno, es mostrar y es contar. Después la gente vota lo que quiere, pero por lo menos desde acá siempre dijimos lo que pensamos nosotros. Volviendo al tema del FISU, fue un revés judicial justamente que tuvo el gobierno nacional,
porque fue un revés, dice, esto salió ya en mayo, ¿no? Hubo un freno al gobierno de Javier Milei porque la justicia justamente frenó la eliminación del Fondo de Integración Sociourbana porque tiene como objetivo y como fin la realización de obras de infraestructura en los barrios populares de la Argentina. Esto que nosotros, que siempre se hablaron acá y de que ha llegado a muchos barrios de Posadas y del interior de Misiones, como en el resto del país, lo querían eliminar. No pudieron porque obviamente hubo un freno de la justicia. Este es el Fondo de Integración Urbana y el decreto con el que querían resolver cerrar el fondo. La otra plaquita, la que le sigue, es justamente donde publica Ámbito Financiero, de que hubo un revés judicial, exactamente, a la eliminación del fondo, porque justamente esto es lo que sostiene todo lo que sean obras de infraestructuras en barrios que, dicho sea de paso, no se ven ahora. Igual debe tener presupuesto cero. Sí, debe tener presupuesto. Volvemos para acá. Este es el otro tema. El otro tema, vengan chicos, ese es de la otra publicación. A ver, Fede. Esta. Aumentos para todos los gustos en el mes de julio. Chan, chan. Viene con todas, viste las editoriales con todas muy buenas noticias. Eso porque para nada. Anunciaron un pequeño incremento de sueldo. Bueno, pero ¿qué te quejas si la inflación es 1.6%? Por eso, es acorde a la inflación, obviamente. Bueno, superior. Mira, tras un junio en que la inflación habría vuelto a recalentar, dice, aumento para todos los gustos en el julio. ¿Qué dice, Marce? Ayúdame. Bueno, dice, los servicios de energía eléctrica, gas, agua, colegios privados, medicina prepaga, transporte público y combustibles van a tener un incremento de hasta 5%. Es más que... ¿Sí? Y bueno, ahí está. Y después dice colectivos, colegios, celulares y prepagas. En el AMBA, ¿no? Pero claro, también repercute en todo el país. El boleto de colectivo va a subir un 3,5%, dada la nueva fórmula que considera el IPC y un 2% adicional. Lo mismo va a regir para subte y premetro, que va a pasar de 9,63 a 9,96. Bueno, eso no es tanto todavía. También desde este mes las empresas de celulares e internet van a aumentar. ¿Otra vez? Todos los meses aumentan. Abonos. Qué bárbaro. Y esos los dos servicios. Sí, de los dos servicios. También TV por cable hasta un 5%. Las prepagas van a aplicar un 2,65% en las cuotas mensuales con un ajuste adicional en copagos por parte de los colegios. Yo digo, ¿no? En las prepagas. Yo digo en las prepagas. Vos ya pagás una cuota que no es una cuota de 2 pesos. Y encima te cobran el copago. Que en realidad la mayoría del copago te lo están cobrando como si fuera una atención privada. Claro. Porque muchos te cobran un copago arriba de 20.000 pesos. Y hoy la consulta está entre 20 y 30. Sí, o sea, 20 barato pesos. Todavía. No. Lo que es especialista 40, los otros te cobran entre 20 y 30. Con obra social. Por eso, pero si tenés una prepaga que pagás una buena plata. ¿Por qué si tenés obra social te cobran? Ya pagás la obra social. Exactamente. Es Supuestamente un tema no. acá, mira. Bueno, pero ¿sabes lo que yo entiendo? Todos no sé cómo estarán ahora las obras sociales, cómo le pagan a los médicos, porque hay médicos que siempre están trabajan atrasados. 20 horas y me acuerdo en su momento pagaban creo que 2.500 pesos por consulta. Siguen estando bajo los médico, montos. ¿Me entendés? No sé cómo está ahora, el dato no tengo. No sé el dato tampoco, pero sé que hay atrasos, no solo que hay atrasos, sino que los montos se han ido incrementando muy de a poco y también a la realidad de cada uno. Hay obras sociales que directamente están no te podés atrás. No. Qué bárbaro. Bueno, por eso mismo, señoras y señores, cuiden la salud pública que tenemos acá. La salud pública no es joda, porque todos somos muy hasta Dios no quiera que terminamos en el hospital. Y el hospital, la verdad, que tiene una atención impresionante. Bueno, obvio que hay mucha demanda y que la gente va y tiene que esperar porque hay muchas consultas. Porque la gente va allá al hospital. Justamente el PAMI tiene que pagar un montón de plata a la provincia porque que atienden al hospital escuela, porque ningún sanatorio lo quiere atender. Se atiende solo en el 2 hospital. hay acá
pero no tienen mucha capacidad. Ya le debe más de 8 millones a la provincia, del PAMI, por ese tema. Tremendo. ¿Mm? Sí, es Y vos no impresionante. podés dejar sin asistir a una persona. No, lógico. Bueno, eso escuché el otro día a tu ministro, al ministro González, ¿Sí? que decía, o sea, en una entrevista, y está muy bueno tomar conciencia, hay mucha demanda, la gente por ahí va y espera, viste que dicen largas filas, bueno, hay que ir y a esperar, obviamente las emergencias son emergencias y Sí, los atienden ahí de sí. manera rápida, pero si vos tenés una consulta y tenés que esperar, como esperás en cualquier sanatorio Sí, privado, te sí, digo, sí. todos lados vais y esperás, pero que la salud pública y la política de acá es atenderlo. Y después te piden si tenés o no obra social. Porque si tenés obra social, está bueno que vos retribuya con la Claro. obra social en un servicio público. Eso Claro, es lo que llevando pasa la con el orden PAMI. llevando la orden de consulta, así se puede hacer el reintegro. Claro, eso Vos es lo que está contás pasando. con el PAMI es que se atienden igual, pero después esa El mismo queda una hospital deuda. es el que hace Claro. el reclamo de la deuda. Y lo mismo pasa con IPS también. Si vos tenés IPS te vas, aunque sea del Estado, pero Sí, IPS sí, tiene sí. que pagar al Sí, hospital. sí, por eso cuando vos te vas Totalmente a al atender parque. con IPS te piden la orden. Sí, Porque siempre. eso te sirve para la contraprestación. Ujú. Y está buenísimo, porque es ese sistema de salud integral que se logró en Misiones, que a nivel nacional en su momento, en el gobierno de Alberto, había planteado Cristina, y no la escucharon, como no la escucharon los 4 años. Ahora Y la tenía van a- razón en todo. Ahora la van a escuchar a partir del domingo. Ah, bueno, después vamos a hablar. No, y decía que esto del sistema integral, del que tiene obra social, si te vas a un lugar público, lo presentas y después el hospital le factura a la obra social. Y el que no tiene esa cobertura social, de la misma manera es atendida con la misma excelencia con la que se la atiende a todos. En realidad ¿no? funciona a nivel país eso. Es se llama sistema de recupero de costo. Pero ella hablaba de la atención integral. Claro, tanto ella de quería obra hacer, social, ella quería quiere integrar incluir. privado con público privado, pero, que para que trabajen en conjunto. Pero el tema del recupero existe porque a través del programa Sumar se hace todo ese recupero y es así como muchos hospitales a nivel provincia también generan sus propios recursos para sus gastos internos. Ujú, ujú. Bueno, importante igual remarcar esto, ¿no? Aumentos en todos los rubros. Alquileres, ¿cuánto por ciento? Ya, viste que cada uno te cobra lo que quiere. Sí. No, Hay gente eso que ya no puede pagar, que ya dejó de alquilar, que volvió a la casa de la hermana, a la casa de la abuela, casa o no. Cantidad de edificios, si eso sí veo, todos vacíos, o no sé. ¿Viste? No, Muchas vacío, casas. O yo no. vivo en otro mundo otra y no cosa, entiendo. Están Hay vacías. muchas casas que están en venta hace mucho tiempo Es cierto. y que se Pero- están viniendo abajo porque antes era, ay, vamos a comprar, ahora, minga. Y están bajando los precios de algunas porque no viviendas están porque pudiendo no vender. venden. Sí. Muchos carteles de venta, eso sí lo vi también acá en el centro de Posadas. Sí. Se vende, todas las propiedades que se venden. Pero. Que ahí tenés dos lecturas, o era gente de ¿quién? matrimonio grande, que sus hijos están afuera y entonces no están más en la provincia, o hay algo que, o sea, o tienen Sí, que vender porque no les da el costo para mantener la casa. Exacto. Así También. es. Bueno, pasamos a este tema. Milei, viste que ellos son de la libertad y eliminan todo. Milei elimina el programa de asistencia a víctimas de violencia de género. ¿Leyeron esta información? Esto salió hoy. Publicaron en varios lugares. Realmente es una locura esto, ¿no? Porque fíjense qué machista encima este gobierno. Porque la mayoría de las personas más vulnerables son las mujeres golpeadas con sus hijos, que muchas veces se quedan en el hogar donde está su agresor y después termina, como pasó en San Javier o en San José, hace poco, en Misiones, San José. el Hay último un montón de femicidio. San José. Bueno, pero el último femicidio que salió en todos lados. Porque Sí, a la San mujer José. le dieron 23 machetazos en la cabeza, dejó 5 hijos. Dios mío. La violencia de género existe. Y hoy vos mirás esta información, así como lo hacen con los discapacitados. Bueno, ¿no? ellos tienen un tema con, estos eran programas del Ministerio de la Mujer. Sí, Ellos tenían un tema con eso, porque creen que... son A machistas. ver, claro, que la mujer tiene que seguir sometida. La mujer tiene que dejar trabajar, irse a la casa, cuidar a los chicos, y si no tiene chicos, quedarse en la casa igual.
Atender al marido. O sea, como era antes. Claro, exactamente. Porque antes era así. Lo Una más sociedad triste, patriarcal donde el hombre hacía lo que quería y la mujer ahí sumisa, callada pero en su ¿sabés lo que es casa, más igual si triste? chistaba. Que mujeres de su equipo, de su línea, opinen eso igual. O sea, claro, ellas sí pueden, el resto no. No, realmente es muy preocupante porque de verdad, estas políticas de violencia de género, la violencia de género existe. Viste que siempre dicen, ¿y por qué la mujer se quedó ahí? ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen a dónde irse y muchas veces porque viven en un contexto hasta tóxico, ¿no? Pero fíjense lo que pasó acá en Misiones hace poco, fue un día antes creo que del Día de la Independencia, ¿no? ¿Se acuerdan de esa noticia? Y salió en todos lados. Los primeros días de julio, sí. El agresor le dio 23 machetazos en la cabeza y en todo el cuerpo. Obviamente la terminó matando y quedaron 5 chicos sin su mamá. Es terrible, o sea, la violencia de género. Esto digo con contundencia porque todos ellos te dicen, todo es curro, los derechos humanos son curros, los subsidios al transporte es curro. La violencia de género para ellos no existe. Porque son un gobierno netamente machista que está obviamente en contra, porque aparte son misóginos la mayoría, desde el presidente para abajo, hasta las mismas mujeres, como decía Karina. Pero esto ahora publicaron en el boletín oficial que está justamente firmado por el ministro de Justicia, Cunio Libarona, y es parte de la política de reducción del aparato estatal. Los programas eliminados, escuchen, el Registro Nacional de Organizaciones Sociales, que abordan temáticas de géneros y diversidad, programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencia por motivos de violencia y de género. El Ministerio de Justicia justificó que esta eliminación de programas argumentado que presentaban debilidades graves en su funcionamiento con fallas en los circuitos operativos y supervisión de casos. Entonces, por eso se eliminó. Entonces no existe más y que las mujeres se arreglen como pueden. Va a crecer la violencia. Como están creciendo la cantidad de accidentes, lamentablemente en las rutas. Sí, salvo que continúen las líneas de violencia provinciales. Bueno, acá en Misiones fuiste. sí continúan esas políticas, pero obviamente que el Estado Nacional tiene que estar presente. Porque cuando hay un derecho adquirido para todos, es importante que el Estado esté. Aparte, en esto fuimos avanzando un montón en ayudar en este caso. Lo mismo que las víctimas de trata de personas. Y ahora pasa esto, eliminan cualquier cosa, no les preocupa, no les importa. Digo porque realmente nosotros que compartimos esta información, y es la que vos justamente, ¿quién compartió acá? Marcela, esta última, Fede. Sí, la del Batista, Claudia Batista, 28 años tenía. Esto publicó Perfil, o sea, fue noticia nacional. Nosotros obviamente estuvimos acá, más cercanía. Brutal femicidio en Misiones, un hombre discutió con su expareja y la mató de 23 machetazos. 23, dice ahí. 23. Ella tenía 28 años, madre de 5 hijos. Vos sabés que cuando me dicen eso, la cantidad de niños que quedan sin sus madres. Sí. Pues el padre encima va preso. Sí. Si es que no. Sí, fue preso. Se mata. Sí, que no lo matan, tal cual. Creo que es el 5º femicidio en lo que va en el 2025 en Misiones. Y lo habría hecho en presencia de 2 de su hijo. De 2 de sus hijos. Eso es peor todavía. Detuvieron obviamente a la expareja, un changarí, que aparentemente ella ya era víctima de violencia constantemente, se habían separado, después volvieron, ella se fue porque era de Alem, se fue a San José, yo escuché toda la noticia, y la mató. Bueno, la violencia de género existe justamente para mujeres que quieren salir del hogar, pero que necesitan algún tipo de ayuda del Estado. ¿Por qué? Porque generalmente la mujer es la que está con los chicos, con los hijos. Vos sabés que estaba leyendo... Mirá, sí, estaba leyendo acá como última noticia es que la familia de Claudia lucha por la guarda definitiva de sus hijos y está reclamando el traslado del acusado, dice. Porque bueno, ella justamente estaba trabajando para conseguir la custodia legal y ahora bueno, su familia está con todo ese tema. A ver si se hacen cargo de los chiquitos.
Es tremendo, vos sabés que bueno, y ahí vamos a poner nuevamente, esto fue acá más reciente y más cercano, ¿no? Acá nosotros en Misiones, pero este es el quinto femicidio que se da en Misiones en este año, en la hermana de nuestro colega Machuca, Ah, sí. policía que está detenido y después otros casos más, o sea, todo el tiempo la violencia de género existe y también existen líneas de asistencia, que tenemos que hablar de eso, pero mientras tanto el presidente hace esto. Elimina el programa de asistencia a la víctima de violencia de género. ¿Para qué? Para que la mujer, que muchas veces tiene, fíjate, esta mujer tenía 5 hijos, 2 con esta pareja. Hay 3, los primeros 3 hijos son de su pareja anterior. O sea, por lo menos tienen a su papá ahora. Y la familia, como vos contabas, está pidiendo la guarda de estos niños. ¿Por qué? Porque encima están en este momento con los abuelos paternos. Claro. O sea, con los padres del asesino. Los padres no tienen la culpa, el asesino es el tipo. No. Pero igualmente ellos dicen, queremos que esté con nosotros, con la familia de la hermana, de la mujer, ¿no? De la mujer. De la De su víctima. mamá. En fin, este es un repaso de lo que estábamos viviendo. Bueno, algo que cuando hablamos de avance en leyes, en derechos, ayer fue que se cumplieron 15 años de Matrimonio igualitario. matrimonio igualitario. Algo que a este gobierno tampoco le gusta, ¿viste? 12 Lo años. disimulan. 12 años. Eso fue 12 años, perdón. 12 años de matrimonio igualitario en Argentina. ¿Cómo cambió la vida de las personas LGTB más, Q más no es? ¿Viste? En julio del 2010 se sanciona la ley que permite casarse. ¿Por qué dice 12 años? Si fue en el 2010. Para mí que eran 15. Se equivocaron. No, la noticia es del 22. Ah, esta es del... Ah, perdón, poliquesa. Pero bueno, Está bien, 15 años, 15 años. se cumplieron de esto. Veía el otro día, el Canal 6 publicó que acá 440 personas se casaron del mismo sexo y tienen los mismos derechos. Hasta ahora se leen esos comentarios como diciendo, qué importante, que no era tan importante. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Matrimonio igualitario. Para 15 mí años. Está bien, cada uno es dueño de su vida, de querer como quiera querer, lo mismo que de cómo se siente. Me parece que eso ya nos atrasa. Así como todo el mundo se quiere ayornar con el teléfono de última marca, de última tecnología, que el WhatsApp, que el TikTok, bueno, hay que ayornarse también en la cabeza. Exacto. Pero viste que Muy es cierto. increíble porque muchas... Aparte, nunca hay que escupir para arriba, ni hablar mal de nadie, porque nunca se sabe qué puede pasar a uno o alrededor. Yo tengo amigos que aprovecharon esa ley y se casaron. Y hasta ahora Ay, siguen son casados. felices. Y sí. Y si se quieren divorciar, que se divorcien. Me parece bien que ¿Entendés? no le molestan a nadie. Bueno, nosotros por ahí no vivimos una época, pero dice que cuando estaba Alfonsín se logra lo de la ley del divorcio. También. Antes se bancaba, se disimulaban, y hay muchas mujeres que tienen todavía esa cabeza, ¿no? Que se bancan muchas cosas y están ahí porque... Por el estatus. por el statu quo, por la apariencia, por el que etcétera, dirán. etcétera. Por la iglesia y la madre en coche. Exacto. Claro, la más arpía, pero bueno. Histórico, 15 años del matrimonio igualitario, las historias detrás de una ley que cambió vidas, ¿no? Estos lo festejaron todos, esto fue el 16 de julio porque justamente se cumplieron 15 años, perdón, de la sanción de esa ley. Que en su momento era algo, que traía mucho debate. Que trajo mucho debate y que inclusive en un país donde justamente hasta ahora, y en nuestra posada y en Misiones, conservadora en muchas Y por eso cuestiones, ¿no? mucha gente se fue de la provincia, se fue a otras ciudades más grandes.